tal? Bienvenido a este nuevo episodio del show Alex.tv. Este episodio es del 4 de abril del 2025. Hoy es un viernes y empezamos la serie de 5 episodios que tuvimos la precuela de los 5 minutos antes de dormir. Lo tuve que insertar ahí. Pero realmente vamos a hablar 6 episodios consecutivos acerca del mundo de los sueños, el mundo de qué sucede al dormir, de qué sucede al perder la conciencia. Siento que es algo que no le damos la importancia. Siento que es algo que lo vemos como un simple descanso físico. Siento que si no estaríamos cansados viviríamos las 24 horas porque pues hay que aprovechar el mundo consciente, ese dicho por ahí, en México muy común, a dormir a la tumba, como diciendo, la vida es una pachanga, hay que disfrutarla y el dormir es perder tiempo, es tiempo perdido y no, no lo veo así. El mundo del sueño es fascinante porque siento que ahí pasamos del consciente, del físico, al inconsciente, al espíritu. Como les he dicho muchas veces, yo soy creyente que somos un espíritu teniendo una experiencia, si es tal cual, física, una experiencia en este mundo de esta conciencia. Y siento que el universo nos tenía que dar una manera en que pudiéramos regresar al espíritu y es cuando dormimos. Así es, cuando perdemos la conciencia, porque si se fijan, ahí no hay tema físico. Ahí no vemos, ahí no oímos, ahí no tocamos, ahí nada, ahí no nos movemos. Bueno, sí nos movemos, pero o sea, estamos ahí, simplemente el cuerpo se está reparando y entonces da oportunidad a que entremos al mundo de la inconsciencia, subconsciencia. Son muy debatible cuál de los dos temas es, pero simplemente el mundo de la no conciencia. ¿Qué sucede cuando soñamos? Es algo mágico. Eh, Siento que muchas cosas pueden suceder cuando soñamos. Podemos tener viajes astrales, podemos tener experiencias fuera del cuerpo, podemos acceder a diferentes dimensiones, podemos acceder a memorias de vidas pasadas, podemos acceder, viajar durante el tiempo, movernos en líneas del tiempo, tantísimas cosas, pero también suceden situaciones, como lo mencioné en el episodio anterior, como el firmar alianzas, firmar contratos limitantes, creencias limitantes, particularmente relacionadas a nuestro grupo familiar. ¿Ok? Eh, si existe esta idea, que yo no estoy de acuerdo, posiblemente yo esté mal, yo nomás voy a decir que yo no estoy de acuerdo, en que a través del sufrimiento, en que a través de la angustia, en que a través de la preocupación se crece, porque nos hace más fuertes. Yo no creo eso. Yo no creo que el universo opere así. Y entonces también pregunto si estos contratos son universales, si estos contratos son tan así del nivel espiritual, porque se pueden romper. Yo pensaría que si fueran contratos, como se dice, de alma o contratos kármicos, pues no tuvieran, o sea, se hacen y se firman y se aceptan y se cumplen. ¿Por qué constantemente se pueden romper? Que simplemente el sentir el deseo dentro de ti, decir yo rompo con todo contrato adquirido, etcétera, etcétera. Digo, es otro tema para otro episodio, pero luego durante el sueño, como caemos en ese mundo espiritual y estamos en un mundo inconsciente, si realmente estamos ahí navegando, pues estas situaciones se pueden readquirir. Vamos a ver el video de soporte. En esta ocasión el video de soporte dista un poco de lo que yo voy a hablar. Habla de los estados mentales durante el sueño, habla que la mente está más activa durante el sueño que durante el día. Yo lo voy a dar otro giro al video de soporte, pero vamos a verlo porque es ciertamente muy interesante. La mayoría de las personas creen que el sueño es un momento en el que el cerebro se apaga, un estado de descanso donde la actividad mental se desvanece en el silencio, pero en realidad el sueño está lejos de ser un proceso inactivo. El cerebro no se apaga por completo, se desplaza a un estado altamente dinámico, a veces volviéndose incluso más activo que cuando estás despierto. Durante las etapas más profundas del sueño, la actividad cerebral se ralentiza, permitiendo que el cuerpo se restaure. Sin embargo, tan pronto como entras en la fase REM, de movimiento ocular rápido, las reglas cambian. En lugar de calmarse, regiones específicas del cerebro se iluminan con intensa actividad, asemejándose a los patrones que se ven cuando una persona está completamente despierta. La corteza prefrontal, responsable de la lógica y la toma de decisiones, se vuelve menos activa. Esto explica por qué los sueños a menudo carecen de estructura, desafían las leyes de la realidad y siguen caminos extraños e impredecibles. Por otro lado, la corteza visual y el sistema límbico, que controlan las imágenes y las emociones, se vuelven hiperactivos. Por eso los sueños pueden ser tan visualmente intensos, cargados de emociones y, a veces, incluso abrumadores. Las personas a menudo informan sueños llenos de alegría extrema, miedo o nostalgia, sentimientos que pueden persistir mucho después de despertar.
El peso emocional de los sueños puede ser tan poderoso que algunas personas se despiertan riendo, llorando o incluso sintiéndose físicamente agotadas, como si realmente hubieran vivido la experiencia. Esta paradoja plantea una pregunta crucial. Si se supone que el sueño es un momento de descanso, ¿por qué el cerebro trabaja más durante los sueños? La respuesta radica en la forma en que el cerebro se reorganiza por la noche. En lugar de centrarse en estímulos externos, como lo hace durante la vida despierta, se vuelve hacia adentro, procesando la información de una manera completamente diferente. Fortalece las conexiones neuronales, consolida los recuerdos y clasifica las emociones, a veces reproduciendo experiencias pasadas o construyendo otras completamente nuevas. Este cambio en la función cerebral sugiere algo profundo. La conciencia no desaparece cuando duermes, se transforma. Mientras tu cuerpo físico permanece inmóvil, tu mente se aventura en un reino donde el tiempo se dobla, la lógica se desvanece y la emoción pura toma el control. Algunos científicos proponen que este estado es esencial para la creatividad, la resolución de problemas y la regulación emocional. Las personas a menudo se despiertan con ideas repentinas, como si su mente hubiera estado trabajando en ideas complejas, sin su esfuerzo consciente. Esto podría explicar el fenómeno de pensar en un problema mientras duermes y despertarte con una respuesta. Pero, ¿y si hay más en esto que un simple procesamiento de la memoria? Algunos investigadores especulan que los sueños pueden cumplir una función más profunda, quizás incluso permitiendo que la conciencia acceda a realidades más allá de nuestra percepción despierta. El cerebro, en su estado de sueño intensificado, podría no estar simplemente reproduciendo el pasado, podría estar explorando posibilidades, accediendo a dimensiones invisibles del pensamiento, o incluso conectándose con algo más grande. Ok. Como les dije, se enfocaba un poquito el video de soporte en la cuestión mental y todo. Y la mente, que creo que es enigmática, la mente no, realmente sabemos muy poco de la mente. Se dice que inclusive la ciencia, los doctores o etcétera, dice que utilizamos el 10% de nuestra mente. Entonces, ¿dónde queda el otro 90%, no? Y ustedes creen que el universo nos daría una mente así de ese tamaño, si vamos a usar el 10%, lo hubiera dado mucho más pequeña, porque así funciona el universo. Funciona bajo la ley del mínimo esfuerzo, o sea, funciona bajo la máxima eficiencia. No nos va a dar una mente que pese y que mida lo que miden nuestras mentes si solo vamos a acceder al 10%. Es que solo entendemos el 10%. Y entonces yo digo, la mente es fascinante mientras no permitamos que la mente se cree que es quien nos manda. Cuando uno escucha, y esto es tema de otro episodio, pero muy rápido voy a hacer un comentario aquí. Cuando uno escucha la voz adentro de nosotros, te vas a dar cuenta, vas a lograr el discernimiento entre tu verdadero ser porque es muy directo y es muy sencillo. Como digo, el universo trabaja, la naturaleza trabaja, la tierra trabaja bajo la ley de la máxima eficiencia del mínimo esfuerzo. No te va a armar un chal, una plática como nuestra mente que es, oh, ¿ya viste esto? Oye, no, no vas a poder. No, mira, no, no, ni busques esa oportunidad porque no se te va a dar. Es muy complicado. Hay muchos aplicativos. Ese es tu mente egoica. Ese es tu identidad egoica. Ese es tu conciencia adjunta a esta realidad. Esa es tu mente comprometida, programada por esta realidad. Esa no es la mente de la que yo estoy hablando. La mente real es una simple antena al universo. Es la que conecta el físico con lo espiritual. Unos dicen que es la glándula pineal. Ok, está bien, puede que sea la glándula pineal, pero lo que quiero decir es que la mente cuando funciona como una antena, que es lo que creo que sucede en el sueño, que por eso se activa mucho más que en el consciente, por eso se activa mucho más que en tu vida del diurna en vez de tu vida nocturna, ahí es cuando uno accede a todo tipo de situaciones incomprendidas, inexplicables, más allá de nuestra imaginación. Es increíble y vamos a ver en esta serie de 5 episodios y voy a seguir expandiendo esta idea. Es increíble lo que podemos acceder durante el sueño. Es una bendición, es realmente un regalo del universo. Y todos tienen acceso. Estás en una prisión y tienes acceso al sueño. Estás en donde estés, eres rico, eres pobre, eres lo que sea, porque volvemos, yo no creo en eso, pero o sea, tendemos a decir, no, sí, yo vivo una vida privilegiada y tú no. Todos tenemos acceso a esta bendición. Todos tenemos acceso a esta bendición y la tendemos a ver como un problema. Es que tengo que dormir 8 horas, que tengo que dormir 6 horas. Casi creo que si alguien dijera, oye, hay manera de no dormir. Hay una pastilla que me des que no duerma. Por favor, imagínate tener 24 horas. Yo lo he dicho y lo sostengo.
A mí algo me dice que el universo nos mandó aquí para estar conscientes 12 horas y estar inconscientes 12 horas. A mí me suena un balance perfecto. ¿Cómo te suena a ti? Sé que son una exageración, es decir, 12 horas es muy poco, pues trabajo 8, pues me tardo 1 hora en llegar a mi trabajo, 1 hora en regresar, ya no tengo nada, ya no tengo ni tiempo para cenar, para desayunar, para estar con mi familia, para estar con mis hijos. Tienes toda la razón. El problema está en las 8 horas de trabajo. Tal vez debemos de trabajar 4 o 2 o 0, no sé, pero lo que voy es, esta expansión tiene una razón de ser, porque cada vez quieren que estemos soñando y durmiendo menos. Y otra situación que se ha estado dando es que tiene años, que de seguro has escuchado, de gente que tiene insomnio, de gente que se despierta a las 2 de la mañana, de gente que no puede dormir, de gente que tiene que tomar pastillas de dormir. Es porque durante las noches hay emisiones de ondas de estado beta, que es nuestro estado consciente. Entonces, emanan estas radiaciones, este estilo beta, estado beta, y nuestra mente responde en estado beta despertándote. Entonces, cuando a mí me ha pasado, digo, lo hablo ya por experiencia personal, que son las 2 de la mañana y abro los ojos, pero abiertos, así como que está pasando. Y entonces ya con gotas de lavanda, con gomitas de melatonina, con situaciones así, bueno, pues ya intento reconciliar el sueño. Pero eso está sucediendo. Y sí hay gente que me ha dicho, me desperté a la 1 de la mañana con los ojos abiertos, pero como búho, ¿verdad? Claro, porque no estás enterado o no estás consciente que es por la emanación de estas radiaciones que por desgracia están haciendo por noche. Entonces, espero te haya gustado este episodio. Es el primero de 5. Vamos a hablar de este fascinante, una pasión mía. El mundo inconsciente, el mundo cuando perdemos la conciencia, el mundo cuando dejamos este mundo. Es increíble porque como somos un espíritu teniendo una experiencia física, pues hace todo el sentido del mundo que cuando dejamos la experiencia física, volvemos a ser un espíritu puro. Gracias, ojalá te haya gustado, que tengas un excelente fin de semana. Muchas gracias por la gentileza de tu atención. Que tengas una excelente tarde. Gracias. Gracias por llegar a esta parte del video. Esta es mi parte favorita. Aquí es donde te sugiero que descubras quién eres. No es lo que te han forzado a creer, eres este ser increíble sin límites que tiene vida eterna, fortaleza asombrosa, sabiduría infinita y un corazón grande y hermoso. Todos tus límites siempre serán autoimpuestos. Tu mejor versión en esta realidad está dentro de ti. Tu única misión en esta vida es convertirte en una luz de amor para servir a otros. Esta versión está lista para ser descubierta hoy. ¿Cómo descubres quién es realmente? El proceso de descubrimiento es personal. Nadie puede hacerlo por ti. Habla con el universo y pregunta: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A qué vine a este mundo? Comenzarás a recibir señales y pistas. Notarás cómo tus ideas sobre esta realidad comienzan a cambiar. No más jerarquías, no más competencia, no más quejas, no más dependencia de los demás. Descubrir quién eres significa tu liberación. Tus límites autoimpuestos caerán y estarás listo para entender esta realidad, pero debes ser paciente para permitir que los demás despierten a su tiempo por su propia voluntad. Eso será muy pronto, lo verás, y eso nos llevará a un nuevo mundo. A medida que trabajes hacia tu mejor versión, notarás cómo las viejas emociones ya no te sirven. El odio, el miedo, la rabia, el orgullo, la lujuria, la envidia, la violencia, el juicio de los demás y otras emociones desaparecerán de tu mente y de tu corazón. Entenderás que esas emociones solo sirven a tu mente egoica y no a ti. Por favor, intenta ser comprensivo con los demás que no piensan o sienten como tú. Todos tienen un proceso, nadie tiene la razón y está bien o mal, todos somos diferentes. No te preocupes tanto por tener la razón, siempre. No permitas que el orgullo te impida reparar las cosas con tus amigos y familiares. Es muy importante que disfrutes esta vida con tus seres queridos. Trabaja para reparar las cosas con ellos y deja que los otros decidan. Muchas gracias por ver este video. Por favor, compártelo, da like y suscríbete. Si tienes algún comentario o sugerencia, por favor, usa la sección de comentarios. Para dudas, colaboraciones y si deseas aparecer en el programa, escríbeme a hey@elshowdealex.tv. Gracias de nuevo, por favor no olvides visitar nuestro sitio web www.elshowdealex.tv. Al darme tu tiempo me honras, que tengas un gran día.